versículo que estamos estudiando dentro de la serie Mujeres Extraordinarias de la Biblia. Vamos a conocer a una mujer muy especial también, como cada una de las que ya hemos visto en nuestras reuniones anteriores a lo largo de este año. Por favor, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del versículo 25 al 34. Voy a leer a partir del 21 para agarrar contexto. Dice así la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Quiero llamar su atención en esta mujer. Esta era una mujer que estaba padeciendo de una enfermedad y no tenía poco tiempo con ella. Esta costumbre de las mujeres, pues lo tenemos toda, ¿verdad? Normalmente la mayoría cada mes tenemos esta visita. Algunas tienen su periodo durante 3 días, otras 5, algunas quizá 8. Y realmente pues hay cambios en nuestra rutina diaria, ¿verdad? Tal vez algunas prefieran quedarse en casa y algunas les sea necesario quedarse en casa porque son de las que padecen estos dolores fuertes. Cada una es especial, es único su cuerpo, ¿verdad? Ahora recuerdo el caso de una jovencita cuando yo tenía pues 14, 15 años en secundaria. Tenía la oportunidad de practicar baloncesto en las tardes después de la escuela y había 2 chicas, de hecho eran hermanas, eran cuatas, habían compartido el útero de su madre y habían ocupado bolsitas diferentes, no eran gemelas idénticas, de hecho era una morenita y otra blanquita. Si las veíamos, pues nadie diría que eran hermanas, no se parecían para nada. Y aparte de que no se parecían físicamente, también su constitución biológica era muy diferente. Algunas de nosotras notábamos que cada mes una de ellas faltaba 3 días, 4 a los entrenamientos de baloncesto. Cada mes que llegaba su menstruación padecía dolores intensos a tal grado que tenía que quedarse en cama. Tenía que tomar analgésicos y estarse definitivamente en camita. Ella más o menos le duraba 3, 4 días su ciclo menstrual, pero la mujer que ahora estamos conociendo, la mujer de nuestra historia, ya llevaba, fíjense, en el versículo 25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Era una situación muy tremenda para ella. ¿Por qué tremenda? Porque dice aquí que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado.
antes le iba peor. Por eso, fíjense, cuando ella oye hablar de Jesús en el versículo 27, se acercó con temor, con temblor, por detrás de la multitud, se acercó y tocó su manto. Ahora, esto también es relevante porque fíjense que Jesús, el Señor Jesús, fue un hombre revolucionario en su tiempo. Recordemos que él criticaba a los religiosos de su época. Los criticaba, muchas veces los llamó sepulcros blanqueados, hipócritas, porque sabemos que eran personas muy religiosas que aparentaban, decía nuestro Señor Jesús, tenían cara de piedad, pero negaban la eficacia de ella, porque imponían cargas a la gente que aún ellos mismos no llevaban a cabo. A ellos les gustaba que la gente les aplaudiera, querían el reconocimiento de la gente antes que el de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesús fue un revolucionario de su tiempo y estaba en contra de los religiosos, de los que representaban a Dios en el templo. Ellos eran la autoridad. Entonces, fíjense que esta mujer es muy peculiar y es una mujer muy, muy valiente porque pues ya había ido, ya había agotado sus recursos con los médicos, ¿verdad? Buscado ayuda en uno y en otro lado y nadie le había logrado ayudar. Aún seguía padeciendo esta terrible situación. Oyó hablar que venía Jesús, aquel que ya tenía fama de que hacía milagros. Y ella dijo, pues no importa si soy criticada, Él es mi esperanza, tengo fe en que Él me pueda ayudar. ¿Y por qué les digo que tuvo que tener un valor todavía mucho más allá de lo que aparentemente leemos aquí? Porque miren, veamos en el versículo 33. En el 31, él pregunta, ¿quién me ha tocado? Él sabía que alguien lo había tocado con esa fe tan grande, tan fuerte, que había salido poder de él para hacer este milagro. Bueno, cuando él pregunta eso y que los demás le dicen, Señor, pues todos te aprietan, ¿cómo que quién te tocó? Él mira, observa y sigue buscando a su alrededor para identificar quién lo había tocado. Y entonces, fíjense, el 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando. ¿Por qué? ¿Por qué estaba temiendo y temblando? Porque vamos a recordar, si nos regresamos al libro de Levítico, capítulo 15, vamos a leer aquí cuál era la ley para estas personas que padecían este tipo de enfermedades, fuera lepra, fuera otro tipo de enfermedades. El flujo de sangre era una de las cosas consideradas como inmundas, impuras, y había una ley estricta acerca de estas personas cuando estaban padeciendo esto. Entonces vamos a Levítico capítulo 15 y vamos a leer del 25 al 34 acerca de qué estaba imponiendo la ley para estas mujeres. Dice así la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer desde el 19. Dice así, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se sentare, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruación fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo, fíjense, eso era para el flujo normal, natural de cada mes, que dura 3, 4, 7, 8 días. Pero cuando llegaba a salirse de esta regla, la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre,
Todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Hermanas, en la mujer de nuestra historia, ¿cuánto tiempo llevaba esta mujer siendo inmunda, considerada inmunda para la gente que la rodeaba, para sus amados, para su esposo tal vez, para sus padres, para sus hermanos, para sus vecinos? ¿Cuánto tiempo? 12 años. ¿Pueden imaginarse en qué situación estaba? Aparte de tener la enfermedad física, de padecer anemia, de sentirse muy cansada, de tal vez padecer dolores, de estar continuamente lavando y preparando sus trapitos, planchándolos, doblándolos, lavándolos, planchándolos, pues estaba totalmente desgastada, tanto físicamente como en ánimos. Estaba en una situación realmente muy desesperada. Se sentía muy oprimida. Todo este tiempo, dice aquí, que será inmunda todos los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda para el pecado y el otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece su costumbre y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer. Y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Esta, hermanas, era la ley que Dios había dejado escrita. Entonces, es la ley que seguían, era el ritual que seguían. Bueno, pues esta mujer era considerada inmunda, ella se sentía así. Por eso, cuando ella decidió acercarse entre la multitud por detrás y tocar el manto de Jesús, tuvo que hacer acopio de un gran valor. Como vemos aquí en Marcos capítulo 5, nos regresamos a buscarlo, cómo ella tuvo que hacer acopio de ese gran valor. Y por eso dice el 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahora, si vamos al Evangelio de Lucas, vemos aquí algo muy interesante también. En Lucas 8, dice así, en el 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Dice aquí que se postró a sus pies y ella vio que no había quedado oculta. Esta mujer pues tenía un padecimiento físico, tenía inmundicia en su cuerpo. Y Jesús la sanó, quedó libre, ¿verdad? Nuestro Señor le dice, no temas, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ven con qué amor la tranquiliza y le dice, no temas, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Nosotras quizá no tengamos un padecimiento ahora, ¿verdad? Físico en el que seamos rechazadas o aisladas o que nos desprecien. Tal vez sí, pero lo más importante aquí es analizar cómo a veces en nuestro corazón podemos tener esa inmundicia que nos mantiene aisladas, separadas de Dios. Pero el Señor no quiere que vivamos así. Tal vez hemos padecido mucho tiempo, traemos un pecado que no hemos confesado o que no queremos dejar. O quizá es un pecado muy fuerte y decimos, es que el Señor no me va a perdonar esto, ni yo misma me puedo perdonar. No creo que el Señor me perdone. O tal vez ha sido a buscar ayuda en otros lugares. Tal vez lo has buscado solo por religiosidad, has ido a buscarlo en las religiones, ¿verdad? Que solo son salidas momentáneas o engañosas.
y quieres ahí encontrar tú esa libertad de eso que te oprime, de eso que te aprisiona. No sé, hermana, si, o amiga o invitada, si traigas una carga así, que te impide tener esa comunión con Jesús. Pero si es así, yo te invito a que analices tu vida y que tengas el valor de buscar ayuda con aquel médico de médicos que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que te va a dar esa sanidad plena, completa que tú necesitas, que tu alma necesita. Es el único que te podrá librar de esa opresión que tienes, que te está limitando, que te está esclavizando en tu vida, amada. Fíjense, algo que ella reconoció, dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta en el 47, ella vio que no había quedado oculta. Cuando se dio cuenta que nuestro Señor seguía buscándola y que quería saber quién lo había tocado, ella se dio cuenta de su omnisciencia. Omnisciencia es que Dios todo lo sabe. Y ella se dio cuenta que este hombre sabía. Quiero que veamos en Hebreos capítulo 4, que leamos una porción muy hermosa de la palabra que precisamente nos habla de esto, hermana. Nosotros estamos practicando en nuestra vida el pecado y podemos tal vez engañarnos y pensar que nadie lo sabe, nadie se va a enterar, solamente lo sé yo y tal vez acaso mi familia. Tal vez tengo el carácter muy agrio, los he lastimado, pero ¿cómo me van a evidenciar, no? Con los hermanos o con los vecinos o con los familiares. Y seguimos practicando y lastimándonos y lastimando a la familia. ¿Se acuerdan que comentamos que es bien importante memorizar la palabra, bajarla al corazón, hacerla propia, apropiárnosla, abrazarla, para finalmente aplicarla? Ese es el proceso natural para que realmente podamos ir teniendo cambios verdaderos, dejarnos transformar por la palabra. Y veíamos que todo empieza por uno, por nosotras, por el individuo. El individuo forma parte de una familia y como sea cada individuo, va a ser la familia en la que está habitando. Y la familia, las familias forman una sociedad. La lepra en la que está la sociedad parte del individuo que está en cada familia. Y si nosotros queremos detener la lepra de la sociedad, debemos empezar por nosotras mismas. Entonces, tal vez alguien pueda engañarse y minimizar las prácticas que estamos haciendo. Ay, no es para tanto. Si veo la vecina, cómo es, cómo se viste, yo no me visto indecorosamente. O tal vez, pues yo hablo muy educadamente, no soy grosera. O no me llevo con los vecinos. Pero solamente la medida de tu comparación debe ser lo que Dios dice en su palabra. Nuestro mayor ejemplo, recordemos, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha dejado en su palabra, hablando de nuestra serie Mujeres Extraordinarias de la Biblia, nos ha dejado esos grandes ejemplos de esas personas, mujeres de carne y hueso como nosotras, como tú, como yo, que tuvieron la determinación y el valor de decir, sí, Señor, quiero obedecerte, quiero conocerte, quiero ser tu hija y quiero que tú dirijas mi vida. Guíame, Señor. Tuvieron ese valor y el Señor empezó a transformar esas vidas. Él las hizo fuertes porque confiaban en Él y porque día a día iban a tomar de esa medicina que sanaba su cuerpo, que sanaba su alma y que realmente era un refrigerio para sus huesos, como dice Proverbios 3, ¿verdad? Que es el capítulo que nos estamos aprendiendo. Bueno, pues esos son grandes ejemplos y son a las mujeres que debemos imitar. Bueno, esta mujer que padecía este flujo de sangre por mucho tiempo, se dio cuenta que no había quedado oculta delante de Jesús y fue cuando le dice toda la verdad. Y aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice esto precisamente. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo está delante de sus ojos. A Él no lo podemos engañar. Lo más íntimo de nuestros pensamientos, lo que hagamos en lo íntimo, Él lo conoce. Lo que pensemos, Él lo conoce. Lo que hablemos en nuestra casa, Él lo conoce. A Él no lo podemos engañar. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amadas, Jesús, Dios hecho hombre, fue 100% hombre. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo temor, tuvo dolor. Él, hecho hombre, comprende perfectamente lo que nosotras sentimos. Comprende lo que sientes, comprende tu dolor, tus temores. Y Él está con los brazos abiertos y te dice, hija, no temas. Ven a mí y sé sanada. Y entonces le dice a la mujer con flujo de sangre, no temas, tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso es lo que nuestro Señor nos dice hoy, hermana. Mientras tú no te acerques a Jesús con humildad, con temor y temblor, y le pidas perdón y le digas toda la verdad, mientras tú no reconozcas tu condición y busques ayuda, vas a estar oprimida. No vas a saber lo que es tener plenitud. La plenitud solamente la puedes tener con Él, en esa comunión íntima, en ese ir a Él constantemente a beber de los ríos de agua viva que es su palabra. Esto es verdad. Y Él no te está recibiendo con el látigo o con el ceño duro. Él te ve con amor. Cuando tú estás viviendo en pecado, Él sufre. Casi me puedo imaginar a nuestro Señor como cuando estaba en la cruz, ¿recuerdan? Cuando aún los que lo crucificaron lo criticaban y lo injuriaban, aún ahí Él oró por ellos al Padre y le decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en ese momento, hermanas, en su mayor dolor físico e interno, porque estaba sufriendo mucho, le dijo al Padre, no les tomes en cuenta su pecado porque no saben lo que hacen. Cuando ve a alguien pecando, sufre con él porque sabe todo el daño que se está haciendo. Amadas, invitadas, Él te ama y quiere que dejes de sufrir, quiere que dejes de padecer eso que te está oprimiendo y que te impide tener una vida plena, una vida abundante, como dice su palabra. Él sufre, sufre mucho. Y dio su vida en la cruz por ti, para que tú puedas ser sanada. Y te está esperando con los brazos abiertos. Y por eso aquí en Hebreos 4:16 dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. ¿Qué necesitas? Humildad y arrepentimiento. Así, con ese corazón humilde y arrepentido, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Misericordia es el favor de Dios. Misericordia es no recibir el castigo que me merezco. En vez de recibir el castigo que me merezco, Dios está dispuesto a perdonarme, a darme su favor. Esa es la gracia y esa es la misericordia. Es un regalo, el regalo del perdón de Dios. Entonces, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, amada. Dios te está esperando, Jesús te está esperando. Entrégale todas tus cargas, cuéntale toda la verdad. Cuéntale toda la verdad. Él quiere sanarte, quiere liberarte de toda esa opresión, de toda esa inmundicia que no te deja ser plena
como hija, como mujer, que no te deja cumplir el propósito que Él tiene para ti, que no te deja disfrutar ni ver todo lo que Él ha planeado para tu vida. Fíjense, ven este cuadro. ¿Cómo es este cuadro? Negro, 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 ¿verdad? Así era la vida de esta mujer, que había padecido durante 12 años su flujo de sangre. Así se sentía. Ya vimos que cómo pudo haber sentido tanto físicamente como en su interior, ¿verdad? En su estado anímico. Así era su vida, oprimida, todo negro lo veía alrededor. Imagínense que no podía disfrutar de un abrazo. A mí me encanta dar abrazos. Me encanta tener contacto físico con mis hijos, agarrarles la mano, el pelo, a mi esposo. Qué rico se siente un abrazo, ¿verdad? Una caricia, un toque. Esta mujer no había recibido eso durante 12 años. Y si lo había recibido, pues sabía que esta persona iba a tener que cumplir el ritual de pasarse 7, 8 días separado, lavado, separado, y después hacer el sacrificio, el ritual de los tortolitos, para que pudiera el sacerdote declararlo ya libre de inmundicia. Muy triste, así estaba su vida, así de oscura, de negra. Cuando ella se acerca a Jesús y es sanada y ella siente cómo el Señor le hace el milagro, desde ese preciso momento su vida cambió para siempre, para siempre. Su vida, de haber sido así, podemos imaginar que fue así. Qué gran diferencia, ¿verdad? Entonces, acerquémonos a Jesús, confesémosle lo que traemos cargando y seamos libres de esa opresión. Él nos ama y Él quiere que lo hagamos con humildad, con confianza, porque Él está dispuesto a perdonarnos, a recibirnos, a abrazarnos, a consolarnos y a guiarnos, si se lo permitimos.